Pues llegamos ya al capítulo 8 de Romanos. Y la verdad que Pablo tiene sus migas, entenderlo. Y con la ayuda del Señor intentaré compartir lo que pienso que el Señor me ha mostrado en esta mañana a vosotros. Y como ha dicho el hermano Efraín cuando terminaba su compartir, que sea de edificación para todos los que estamos aquí presentes. Pablo ha ido desarrollando desde el principio de esta carta a los romanos todo lo que es el Evangelio, pero además todo lo que significa lo que es ser un creyente, lo que es estar, como ha dicho nuestro hermano, estar en pacto con Dios. Y allí empezaba en el capítulo 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y llegamos al capítulo 6, y en el capítulo 6 le dice, ya estamos en pacto con Dios, ya estamos en paz con Dios. ¿Y ahora qué? ¿Cómo debemos de vivir? Y ahí lo va desarrollando durante el capítulo 6 y durante el capítulo 7. Y vemos en el capítulo 7, que lo vimos la semana pasada, de que la vida del creyente no es fácil ni es sencilla. Porque hay una lucha en nuestro interior que no teníamos antes. Lo que quiero hacer, eso no hago, pero lo que no quiero hacer, eso hago, decía el apóstol Pablo. Porque hay una ley en mi mente, pero hay otra ley en mis miembros. Y había una lucha constante. Y Pablo lo sufría. Sufría como cualquiera de nosotros. Sufría. Pero vemos también que esa lucha que hay en nosotros, desde que aceptamos al Señor Jesucristo, es una lucha que no teníamos antes. Es decir, aquellos que no han querido saber del Señor, que han escuchado el Evangelio y que no han querido depositar su fe, su confianza en la obra redentora de Cristo, no tienen esta lucha. No la tiene. Y entonces el apóstol Pablo, como continuación a lo que estaba diciendo en el capítulo 7, y recordemos, hermanos, que son cartas que no estaban divididas en capítulos, eran cartas que iban todos seguidos. En el capítulo 8, para nuestra mayor comprensión, por así decirlo, dice el apóstol Pablo, ahora pues, es decir, en consecuencia con lo que os he estado diciendo, lo he estado desarrollando hasta ahora, entonces, ¿qué? Pues dice, a pesar de esa lucha y a pesar de que algunas veces pecamos, no vivimos bajo la ley del pecado, como veremos, sino bajo la ley del Espíritu, pero tenemos esa lucha y a veces resbalamos, caemos en las tentaciones, en los pecados. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y cuando el apóstol Pablo habla de la palabra condenación, en griego esa palabra es la palabra katakrima. La palabra katakrima significa sentencia de muerte o alguien sobre la que pendía una sentencia de muerte. La muerte eterna. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Pero me llama la atención, que así como comentaba nuestro hermano la semana pasada, una palabra de la que hemos leído. Porque ¿qué es lo que pendía sobre nosotros? Una sentencia de muerte. Pero ¿qué es lo que dice aquí el apóstol Pablo? Ninguna condenación. No se está refiriendo a una, porque podría haber dicho solamente, ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo. Pero dice ninguna condenación para los que están en Cristo. Porque hermanos, aunque resbalamos a veces en el pecado, no estamos condenados. Ya esa condena ya la pagó Cristo en la cruz del Calvario. Y el Señor está como abogado delante de nosotros, como abogado defensor, para que el Padre nos perdone cuando le pedimos perdón.
parafraseando, se podría decir que Pablo está diciendo en este versículo, ahora pues, en resumen, ya no hay sentencia de muerte en unión con Jesús. Aquella sentencia que había ya no pende sobre nosotros. Hay una esperanza de fe, una esperanza de vida eterna en nuestras vidas, como veremos un poco más adelante. Pero además sigue diciendo el apóstol Pablo en este versículo, diciendo que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, y además añade, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es lo que estaba diciendo en el capítulo 7. Éramos esclavos del pecado, vivíamos bajo la ley del pecado, pero ahora vivimos bajo la ley del Espíritu. ¿Por qué? Porque como decía en el capítulo 6, fuimos muertos al pecado, porque nos identificamos con Cristo. Y así como Cristo murió, también nosotros morimos juntamente con Él al aceptar el sacrificio del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Por tanto, ninguna condenación hay. Y quedaros con esta palabra, ninguna. Porque después veremos algo más. Y sigue diciendo el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu, porque ya no andamos conforme a la ley del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Ahora vivimos conforme a lo que el Espíritu Santo nos ordena, nos manda, nos enseña. Porque vivimos en su poder. Antes éramos siervos de la esclavitud del pecado, pero ahora somos siervos del Señor por medio de su Santo Espíritu. Y además hay una frase en estos dos versículos que se repite y es curioso. Mirad, vuelvo a leer los dos versículos. Ahora pues ninguna condenación hay para, y me paro aquí, los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Solamente en Cristo pudimos ser librados de la condenación eterna, de esa espada de Damocles, por así decirlo, que estaba sobre nuestras vidas, y solamente pudimos ser librados de la ley del pecado por medio del Señor Jesucristo. Y solamente por medio del Espíritu de Dios podemos vivir conforme a la voluntad del Señor. Solamente en Él. ¿Qué quiere decir todo esto, hermano? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que todo es del Señor y la obra es del Señor, solo y exclusivamente del Señor y para el Señor. Seguimos, versículos 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Esto parece un trabalengua, ¿verdad? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fijaos cómo el apóstol Pablo sigue recordando constantemente, como buen maestro, su enseñanza. No vivimos bajo la ley del pecado y de la carne, sino bajo la ley del Espíritu. Pero cuando dice porque lo que era imposible para la ley, ¿a qué ley se está refiriendo? A la ley de Dios. A la ley de Dios dada por medio de Moisés. Lo que era imposible para la ley, porque es que en la ley no hay poder. La ley nos fue dada para que nos diésemos cuenta del pecado en el que vivíamos. La ley nos puede guiar, nos puede enseñar y nos puede hablar del carácter de Dios. Pero la ley no tiene poder para el hombre para que vivamos en ella, para que vivamos conforme a su voluntad. Y además esto también lo recarga el propio apóstol Pablo en el versículo 7. Cuando allí dice en el versículo 7, por cuanto a los designios de la carne, y después veremos lo que es esto, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, versículo 8,
no pueden agradar a Dios. Por tanto, ¿qué ocurrió, hermano? Que era necesario que Dios obrase. Porque nosotros no podíamos. Estábamos, y permitidme esta palabra, estábamos atestados, infectados, contagiados, rebosados de pecado. Y no podíamos ofrecer nada. Por eso tuvo que venir el Señor y, como leemos en el versículo 3, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado lo condenó al pecado en la carne. Era necesario una obra que agradara a Dios. Porque es Dios quien ponía las condiciones. Él es el creador, Él es el Señor. Y por tanto, las condiciones tienen que ser las suyas y no las nuestras. Ya lo hemos visto y lo hemos escuchado a nuestro hermano sobre los sacrificios dados en Levítico en los primeros capítulos, ¿verdad? Fue Dios quien tuvo que dar el paso y abrir el camino de vuelta a Él por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo, para que el hombre pudiera volverse a Él y recibir su poder por medio de su Santo Espíritu para vivir conforme a su ley, conforme a su instrucción. Sigue diciendo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es, fijaos cómo lo recorca, y esto ya lo dijo al final del capítulo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vida y paz. Y esto lo dice el apóstol, lo dijo el apóstol Pablo un poco más adelante en el capítulo 6, versículos 21 y 22. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin, la vida eterna. La vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero yo me gustaría que notásemos una cosa en estos dos versículos. Fijaos, es de notar cómo Pablo nos describe tanto a unos a otros actuando de la misma manera. Unos conforme a la carne y otros conforme al Espíritu. Pero fijaos lo que dice en el verso 5. Porque los que son de la carne, ¿qué dice? Piensan en las cosas de la carne. Y los del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Pero qué dice después? Pero el ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que las intenciones comienzan desde adentro y terminan saliendo afuera. Primero pensamos, habla de una decisión del corazón, de decisiones que se toman en el corazón y después se llevan a cabo por medio de nuestros miembros, nuestras manos, nuestra boca, nuestros pies, tanto para uno como para otro, tanto para la carne como para el espíritu. Y llegamos al versículo 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Si yo os preguntara a vosotros en esta mañana qué significa la palabra designios, ¿qué me diríais? Porque yo no lo sabía. La verdad, yo no sabía lo que significa esa palabra. ¿Qué me diríais? Deseos, perdón, camino. Si nos vamos a la Real Academia de la Lengua, significa propósito. Porque los propósitos de la carne, las intenciones de la carne, ¿son qué? Enemistad contra Dios. Por tanto, no se puede sujetar. ¿Por qué? Porque no tiene poder para sujetarse a la ley de Dios. No tiene poder para sujetarse a la voluntad de Dios. No tiene poder para sujetarse a la instrucción de Dios.
Por tanto, los que viven según la carne, como su propósito es la enemistad con Dios, ¿el fin cuál es? No quieren agradar a Dios. Dice, mas vosotros no seguís según la carne, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él. Fijaos qué afirmación hace el apóstol Pablo. Mas vosotros los que no andáis conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, vivís, tenéis el fruto de tener una relación con Dios. Pero además dice, cuidado, mas vosotros no vivís según la carne. Pero ¿cómo sé yo que no sigo viviendo en la carne? ¿Cómo sé yo que estoy viviendo en el Espíritu? En palabras del Señor Jesucristo cuando hablaba de los falsos profetas, por sus frutos los conoceréis. Cuando tengamos dudas, porque vendrán las dudas, y ahora os comentaré una experiencia mía personal. ¿Cómo sabemos si somos del Señor o no? Gálatas, capítulo 5, a partir del versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Esos son los frutos de la carne. Ese es el baremo que podemos utilizar. Cuando nos pueda llegar la duda de, ¿somos realmente creyentes? ¿Realmente soy salvo? Ahí tienes un baremo, hermano, hermana. Y yo creo que esto lo aclararía todo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y sigue diciendo también allí. Pero si Cristo está en vosotros, y fijaos cómo recalca lo que empezó a desarrollar en el capítulo 6. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y aquí vemos la obra del Espíritu Santo, hermanos. La obra que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas desde el día en que aceptamos a Cristo en nuestras vidas. Desde el día en que nos identificamos con Él en la cruz del Calvario. Y confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos de ellos. Fijaos cómo dice, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, traerá vida también a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros, para que estos miembros puedan ser de servicio para el Señor, para la gloria del Señor. Antes era para nuestros placeres, pero ahora también para la gloria del Señor. Dice Filipenses capítulo 6, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. ¿Quién no se siente deudor sabiendo todo lo que ha hecho Dios por él? Sabiendo que Cristo murió en la cruz del Calvario con él. Tenemos una deuda, hermanos, con el Señor. Fuimos comprados por precio, y ese precio fue la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo.
La pregunta es, ¿te sientes deudor con el Señor? Pero no deudor por obligación. ¿Te sientes deudor por amor al Señor? ¿Te sientes deudor con Él? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y me hacía pensar este versículo. Os he dicho que os quedaseis con dos palabras esta mañana, que está en el versículo 1, y es ninguna condenación, ninguna sentencia. Pero fijaos lo que dice aquí dice, le está hablando a hermanos, a creyentes, nos está hablando a nosotros también, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Qué es lo que se nos ha dicho esta mañana? Que el pecado tiene sus consecuencias. Incluso para el creyente, ¿Qué pasa con aquellos hermanos que sí han aceptado de verdad al Señor de todo corazón? Que han empezado, que vivían enamorados del Señor, pero ahora se han ido apartando y han decidido vivir, y fijaos con esta palabra que he dicho, decidido vivir, han querido vivir conforme a su carne y no conforme a la instrucción del Señor. La salvación no la pierde, pero tiene sus consecuencias. Primera de Corintios 5, versículos 1 y 5. Vamos a irnos allí, a ver qué nos dice. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, fijaos lo que dice el apóstol Pablo, y tal sea entregado a Satanás. ¿Para qué? Para destrucción. ¿Pero para destrucción de qué? Para destrucción de la carne, de su cuerpo, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. El apóstol Pablo nos habla en 1 Corintios capítulo 3, la forma de edificar. Hay dos formas de edificar, o con materiales preciosos y perdurables, o con materiales que no son preciosos y no son perdurables. Y hermanos, recordemos de que vamos a pasar por un juicio. No es el juicio de las naciones. Vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Y allí vamos a dar cuenta delante del Señor de cómo hemos edificado desde el día en que aceptamos al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y todas esas obras, todo ese edificio que hemos levantado va a ser pasado por fuego. Y dice que algunos perdurarán porque han edificado con materiales preciosos, pero otros, ¿qué es lo que va a quedar realmente? La base, el cimiento, el cual es Cristo. Y dice el apóstol Pablo allí en 1 Corintios capítulo 3 que algunos serán salvos así como serán salvos, pero así como por fuego. No tendrán recompensa. La única recompensa que van a tener el haber depositado su fe en el Señor Jesucristo. Punto. No habrá premio. No habrá coronas para ellos que poder después ofrecer al Señor. Solamente serán salvos así como por fuego. Un poco más adelante, 1 Corintios capítulo 11, versículos 26 en adelante. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué es lo que dice, hermano? Juicio come y bebe para sí.
Por lo cual, ¿cuáles son las consecuencias de ello? Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Y este dormir es muertos. Han muerto, han abandonado este mundo. Ya están en la presencia del Señor. Tres pinceladas más. Versículos 14 al 16. Porque todos los que son guiados del Espíritu, estos son hijos de Dios. Y ya sabemos quiénes son. Los que dan frutos para el Señor conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Y ahí lo podemos comprobar. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y yo me gustaría, para explicar esto, me gustaría contaros una experiencia mía personal. Porque yo también he dudado de mi salvación. Mirad, hace ya años, antes de que naciese mi hija Esther, que ya tiene 22 añitos, ¿vale? Yo fui a una campaña evangelística. Y me advirtieron estos hermanos diciendo, ten cuidado, que aquí estás muy bien, estamos recogidos, somos un pueblo muy feliz, pero cuando vuelvas a la realidad te vas a dar de golpe y de bruces con la realidad. Y ahí es donde Satanás te va a atacar más, donde el enemigo más te va a atacar. Porque aquí no te va a atacar, porque estamos todos bien, todos en armonía, todos en unidad, pero cuando vuelvas ten cuidado que te va a pasar. Y así fue. Y empecé a dudar de mi salvación, hermano. ¿Realmente soy salvo, Señor? Y el Señor sabe las lágrimas que yo derramé. Y oraba al Señor y decía, Señor, muéstrame que soy hijo tuyo. Y el siguiente fin de semana, después de mi vuelta, había unas predicaciones especiales en una congregación aquí en Sevilla. Y venía un hermano invitado. Y dijimos, vamos a ir y vamos a escuchar la palabra. ¿Vale? Y este hermano habló sobre la resurrección del Señor Jesucristo. Y empezó a hablar del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo que me presentaba, hermano, era un Señor quejumbroso. Y me acuerdo que las palabras suyas eran más o menos que se presentó delante de allí de todos sus discípulos le ofrecieron pan y pescado. Y él decía, ¿pero esto es lo que me vais a ofrecer? Sabiendo que yo soy el Señor y demás. Y hermano, al presentarme al Señor Jesucristo de esa manera, os confieso que un celo por dentro, una rabia por dentro, empezó a surgir sobre mí, de mí, que duré 5 minutos en la predicación. Y eso me confirmó el Señor que ese celo que sentí, porque estaban hablando de mi Cristo, mal, hizo que me fuera. Eso es lo que me pasó a mí. El Espíritu del Señor dio testimonio a mi espíritu de que era salvo, de que tenía al Señor en mi corazón. Y me gustaría, hermanos, por el tema del tiempo, leer los versículos 17 y 18. Y dice, y si hijo también heredero, fijaos lo que el Señor tiene para nosotros. No solo no nos ha salvado, es que además nos ha dado una herencia. Una herencia que dice el apóstol Pablo que es incorruptible, que es eterna y que estaremos con Él. Y además dice que somos coherederos con Cristo. Pero claro, también dice el apóstol Pablo, o dice el Señor por medio del apóstol Pablo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, tenemos una preciosa herencia que nos está esperando en los cielos. Pero mientras estemos en este mundo, tendremos dificultades. Y padeceremos por causa del Señor. Discriminaciones,
críticas, nos echarán a un lado si es que estamos viviendo conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Pero dice el Señor, en palabras que le dirigió a sus discípulos, en el mundo tendréis, pero yo he vencido al mundo. Y dice un poco más adelante, en el capítulo 15 de Juan, los versículos 18 al 20, lo siguiente: si el mundo os aborrece, es decir, nos va a aborrecer, sabéis que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, y son palabras de aliento para mí. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Porque hay gente que escuchará el Evangelio, que escuchará las palabras del Señor. El Señor le dijo también, predicando allí en el Sermón del Monte, que el camino era angosto y estrecho, que lleva a la salvación, a la vida eterna. Los versículos 19 al 27 vemos cómo el pecado del hombre afectó a la naturaleza, a toda la creación. Fijaos qué inmensidad tiene el pecado, hasta dónde llega, incluso hasta la naturaleza. Y dice que la naturaleza gime a una. Pero además también dice que nosotros, los creyentes, gemimos. Porque venga ya ese tiempo, porque venga el Señor Jesucristo y nos redima y nos lleve con Él. Y yo me preguntaba, ¿gemimos? ¿Gemimos porque el Señor venga por segunda vez ya? ¿Porque acabe ya con este pecado, con el pecado del hombre? ¿Porque venga y reine y traiga esa paz a este mundo? ¿Gemimos por ello, hermano? Pues dice que el que tiene esa esperanza, dice en 1 Juan capítulo 3, que se purifica. Que se purifica. ¿Por qué? Porque sus ojos están puestos en el Señor. En el Señor. Y los versículos 28 al 39, para mí son palabras de aliento. Palabras de aliento que da Pablo a los creyentes. De que vivamos afianzados. De que si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque el Señor ama a lo suyo. Y somos como la niña de sus ojos. Pues hermanos, que el Señor nos ayude a vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Porque somos débiles. Así que sintamos siempre la necesidad del Señor para vivir conforme a su voluntad. Amén.